Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Hola a todos, este es un nuevo episodio de este podcast que queremos llamar Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Somos Luis Boscán Flores, Luciano Caratori, quienes habla, Mauricio Reutemann. Nuestro propósito en este espacio es reflexionar y conversar con invitados, eh, todos ellos especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional en distintos campos de la energía y el cambio climático. Queremos conversar sobre temas de largo plazo y de gran impacto que forman parte de la agenda de las transiciones energéticas y ambientales, con foco principal en los países de América Latina y el Caribe y analizar los probables escenarios futuros. Queremos reflexionar, queremos tener una vinculación con el público latinoamericano de habla hispana y creemos que en esta ocasión vamos a tener una linda charla con una autoridad en la materia energética. Hoy tenemos al ingeniero Carlos Garibaldi, que es el secretario ejecutivo de ARPEL, la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energías Renovables de América Latina y el Caribe. Carlos cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector energético, su experiencia desarrollada principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Es un especialista en estrategia corporativa, planificación y valoración de portafolios de E&P, desarrollo de negocios, principalmente en exploración, adquisición de activos y fusiones corporativas, diseños de términos contractuales y fiscales, diseños de rondas licitatorias y negociaciones internacionales. Eh, Carlos ingresó en sus comienzos a la industria en Amoco como ingeniero de producción de yacimiento, investigación y desarrollo. También en su carrera profesional continuó como presidente de San Jorge Internacional y asumió el cargo de vicepresidente de negocios para América Latina, luego de una fusión con Chevron. Fue socio fundador de G&G Energy Consultants y socio de Scotia Group. Fue también Managing Director de Oil and Gas M&A Américas en Harrison Loughborough y continuó en ese cargo tras su fusión en el Standard Chartered Bank y continuó su carrera en Tecpetrol, en HSBC, en otras importantes firmas del sector, Arthur Little, y también Carlos, que es un ingeniero químico de la Universidad de Buenos Aires, que posee una maestría en la Universidad de Tulsa de Oklahoma. Eh, es miembro del consejo asesor de esa escuela de energía. Tiene un MBA de la Universidad de Rice en Houston, Texas, y además es cofundador, expresidente y miembro del directorio del IAPG Houston. Carlos nos recibe y lo tenemos conectado desde su oficina, desde la oficina de Arpel en Montevideo. Así que bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias Bueno, por estar con nosotros. muy bien, encantado y muy agradecido de la oportunidad, de la invitación y la oportunidad. Bueno, estamos, Luis está desde Copenhague, desde Dinamarca, nosotros en Buenos Aires y Carlos desde Montevideo. Así que, Luis, adelante, tenías una pregunta para Carlos para comenzar y empezar esta charla. Pues la primera pregunta que le quisiera plantear a Carlos para el interés de nuestra audiencia es ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos que presentan a los que se enfrenta la industria de petróleo y gas en América Latina, tanto las compañías públicas como privadas que hacen vida en Arpel, ante la transición energética? ¿Cuáles son los modelos de transición energética que están llevando adelante estas compañías? Y además, considerando que pues, en muchos sitios del mundo se está produciendo petróleo y gas, teniendo cada vez más relevancia el impacto ambiental que se genera en esta actividad. ¿Qué planes tienen? ¿Cómo se está desarrollando esto, Carlos? Quisiéramos escuchar. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque
transiciones energéticas y las crecientes exigencias medioambientales en general tienen un costo elevado que no siempre queda bien claro quién debe asumirlo. Yo hablaría de dos dimensiones, una social regional y otra industrial. Hablemos primero de la dimensión social regional. Bueno, como sabemos, ha habido un notable cambio de aceleración de la actitud societal frente al cambio climático. No sé si la pandemia fue un catalizador de eso, pero hace que demanda una transición hacia las fuentes renovables de energía. Esa actitud social es liderada por los países europeos y es reflejada por sus empresas petroleras de bandera. Todas se han embarcado en esta transformación. Pero tenemos que hacer la salvedad que esos son países en general importadores de hidrocarburos, con demografías dominadas por la clase media y con muy baja incidencia de pobreza, la energética inclusive, y con un alto nivel de educación cívica al respecto. En contraste, en nuestra región latinoamericana la situación es diferente y ecléctica. Tenemos países exportadores, importadores o virtualmente autosuficientes, algunos con preocupantes segmentos demográficos por abajo de la línea de la pobreza. Y eso pasa porque los mix energéticos de los países de la región son muy diversos en función de su dotación de recursos, infraestructura, nivel de desarrollo económico, geografía, clima, demografía, sistema productivo, configuración industrial, aspectos culturales con respecto al consumo de energía, etc. En consecuencia, cada país tiene un punto de partida muy distinto con respecto a las transiciones energéticas y, por lo tanto, debería seguir un camino propio que tenga en cuenta esas especificidades. Es muy importante que la reestructuración de las industrias de la energía de la región no perturbe el desarrollo económico, el valor de los aportes sociales que éstas proporcionan. Para lograrlo, las políticas de transiciones energéticas más apropiadas para cada uno de estos países de nuestra región deben estar orientadas por una visión integral de las metas sociales, económicas y ambientales. Entonces, no solo no aplica la receta europea, sino que tampoco hay una receta latinoamericana o única para la región. Hablamos entonces, nosotros nos gusta hablar de transiciones energéticas en plural, porque son a medida. Ahora, si pasamos a la dimensión industrial, pensamos que globalmente, al mediano y a largo plazo, y a pesar de los incidentes geopolíticos que provocan ansiedades sobre seguridad energética, la tendencia a las transiciones energéticas es inexorable. Me preguntaste por los desafíos que eso conlleva para las empresas públicas y privadas y diría que son dos los desafíos primero. Bueno, el primero y el obvio es armonizar la lucha contra el cambio climático con la necesidad de monetizar los recursos naturales para un crecimiento económico sustentable. Al margen, notemos que la porción de león de esos recursos está en manos de las NOCs, de las empresas estatales, que además de su rol petrolero tienen un gran peso específico en sus economías. Entonces, eso las hace más vulnerables a estos riesgos. Y el segundo, diría que el segundo desafío me parece que es mantener la licencia social. Y para eso tenemos que mejorar mucho la capacidad de comunicación de la industria. Esa es una crítica que le hago, una autocrítica de la industria. Por ejemplo, como bien sabes, Mauricio, el offshore de Argentina tuvo licencia social durante medio siglo y hoy se ve cuestionada. Y bueno, tenemos que de alguna manera comunicarnos mejor. A veces cuando hablamos de comunicar hablamos de educar. Eso suena hasta patronizante. Yo creo que comunicarse implica escuchar, registrar, responder de manera clara, con datos, con imágenes, ejemplos tangibles, sin tanto tecnicismo y al nivel del oyente, porque estamos muy acostumbrados a hablarnos entre nosotros. Entre nosotros nos entendemos. Bueno, esos son los desafíos. Y las oportunidades, bueno, nosotros en Arpel reconocemos la complementariedad de la fuente de energía como un principio fundamental para el abastecimiento energético. Por ejemplo, en intersección entre la seguridad energética y las transiciones energéticas está el gas natural, que provee una base ininterrumpible a la matriz. Entonces, es obvia la implicancia para el gas. Pero también hay superposición entre las transiciones energéticas y las competencias técnicas que tenemos en la industria. Por ejemplo, ya mencionamos el gas, pero nuestras competencias nos habilitan para la captura y almacenamiento subterráneo de carbonos, la geotérmica, el hidrógeno azul y la eólica offshore.
muy interesante, Carlos. Muchas gracias. Sobre todo esos elementos que mencionaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Precisamente en esa línea hablabas de cierta forma y quizás con otras palabras de la cuestión vinculada con el riesgo de transición climático, ¿no? Cambios de preferencias en los consumidores, Sí. cambios de preferencias por parte de las instituciones financieras, en qué deciden financiar y qué no. Y en los últimos años, en el sector de hidrocarburos, incluyendo el desarrollo de infraestructura para los hidrocarburos, se observa cierto desierto del financiamiento, ¿verdad? Por parte quizás de fondos multilaterales, de instituciones financieras privadas, incluso, que muchas veces contribuyen al desarrollo de grandes obras de infraestructura vinculadas con, digamos, con el gas natural, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo ve esta situación en el marco de la disparada de los precios de manera previa, incluso a la invasión de Rusia a Ucrania? Esa es una falta de financiamiento que evidentemente ha tenido impacto de los dos lados, afectando la oferta y también los precios que afronta la demanda en consecuencia. ¿Qué está pasando con eso? ¿Es una tendencia que se está retrayendo y se está recuperando aquel financiamiento, que se mantiene igual aún en este contexto, o que se acelera en los próximos años precisamente para evitar los efectos negativos de esta exposición a esta volatilidad también en las decisiones del inversor? Bueno, es otra pregunta compleja. Bueno, en primer lugar, es razonable que haya una cierta tensión entre seguridad energética y transiciones energéticas, pero eso no debería significar una dicotomía dialéctica, porque no son mutuamente excluyentes. Las instituciones financieras, como nosotros, están inmersas en el mismo medio social que estamos todos. Entonces tienen que satisfacer las expectativas de sus clientes y empleados, también lo de sus accionistas, no solo las ambientales, sino también las pecuniarias. Y también las del regulador, que les impone límites de riesgo a sus portafolios. Eso lo sé porque trabajé para instituciones financieras, para bancos que se dedicaban a oil and gas. Todo eso hace que el manejo de su portafolio sea muy complicado. Algo que he observado es que, aunque ese capital se retrae del sector, deja más espacio para el private equity, que por su naturaleza no sufre tanto escrutinio social. Luciano, me preguntaste antes y después del evento de Ucrania. Y sí, es cierto, la caída viene de antes y se ve en la trepada de precio antes del evento ucraniano. La caída de inversión de los proyectos petroleros en beneficio del sector eléctrico de fuentes renovables era dramática ya antes de esa guerra. De los casi 500 billones de dólares en 2019 pasamos unos 350 en 2021, siendo las petroleras mayores y globales quienes más recortaron sus inversiones, de 140 billones en el 2014 a 70 en el 2021, la mitad. Y recordemos, como parámetro, que el consenso es que la industria de oil and gas necesita invertir unos 400 billones de dólares al año durante 10 años para mantener su producción. Billones americanos, no miles de millones. Siempre parece que no aprendemos, porque siempre que la industria del upstream deja de invertir, chocamos contra una pared de precio en la energía, que por supuesto afecta los costos de toda la cadena industrial, desde los fertilizantes, pasando por el cemento, el acero, a los productos de consumo. La crisis de Ucrania cambia estas cosas con la ansiedad que hay ahora por la seguridad energética. Y bueno, no nos gusta hacer futurología, pero lo que sí sabemos es que no hay que confundir lo coyuntural con lo estructural, el ruido con la señal, la volatilidad con la tendencia. Aunque, por supuesto, si una situación coyuntural se perpetúa en el tiempo, se puede volver estructural. Pero como dije, creemos que en un estado estacionario, en el mediano o largo plazo, el camino de las transiciones energéticas es inexorable. Ahora, de cualquier manera, el mantra parecía ser o parece ser que la transición energética se logra asfixiando de capital a nuestra industria y que la escalada de precios haría más competitivas a las energías renovables. Es un poco forzar la transición o acelerar la transición. Pero los que piensan así no se ponen en el lugar de los países en vía de desarrollo,
porque seguimos castigando a la oferta de los países en desarrollo, pero no los hábitos de consumo en los países desarrollados, que son los grandes contaminadores. Por ejemplo, he escuchado decir a una de las empresas europeas, las grandes, que el desarrollo tiene que ser responsable, pero no hablan de consumo responsable. Esa es una situación, me parece, inherentemente injusta. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe necesita energía de suministro confiable y a precios accesibles y genera solamente 4% de las emisiones de carbono. Tiene inmensos recursos hidrocarburíferos y no debería pagar la fiesta que hicieron los otros. Y como dije, no hacemos futurología, pero si me torces el brazo, aventuraría que vamos a seguir en un ambiente de volatilidad. Para mí la volatilidad es más crítico que la tendencia, lamentablemente, en el que el ritmo, pero no el rumbo, de las transiciones energéticas se va a tener que equilibrar, porque la ley de gravedad siempre triunfa, ¿no?, con la necesidad de suministro confiable de energía. Entonces, supongo que pondría eso nuevas presiones para capitalizar los hidrocarburos, porque lo que todos tenemos en claro, y no discute nadie, es que en ningún escenario de carbón neto cero hay una matriz que pueda prescindir del petróleo y del gas. Entonces estamos hablando de una transición y no de un reemplazo, y como varios han dicho, es un I y no un O. Es decir, vamos a necesitar, si sigue aumentando la demanda de energía, con el crecimiento demográfico, con el crecimiento económico, vamos a necesitar de todas las fuentes de energía. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Estaba escuchando lo que planteabas recién y bueno, en línea con lo que decía Luciano y con lo que vemos fundamentalmente de las instituciones multilaterales de crédito. Yo recuerdo el año pasado reuniones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos con los presidentes de los bancos multilaterales que actúan en la región, de BID, de Banco Mundial, de CAF, donde Estados Unidos también tiene participación. Y la pregunta ahí para vos es, ¿tiene sentido financiar el gas en función de lo que preguntaba Luciano recién y tus reflexiones posteriores? Y al mismo tiempo, de la mano con esa pregunta general, una pregunta particular: ¿qué sentido ves que tiene y cómo ves que puede evolucionar la integración gasífera del Cono Sur, el Cono Sur más Brasil? Estoy hablando de la mano también de la reforma de Brasil, de los recursos de Argentina, de los recursos de Bolivia, de Chile, de la situación de Uruguay. Digamos, ¿cómo ves ese primer punto, si tiene o no sentido financiar el gas, si esas instituciones de alguna manera vos ves que van a mirar de otra manera el financiamiento de infraestructura de gas, y cómo ves en particular esa integración gasífera del Cono Sur? Bueno, sí, contesto primero la primera pregunta en cuanto al financiamiento del gas, que me parece inentendible que restrinjan la capitalización de deuda o de patrimonio para el gas, cuando nosotros vemos, como dije, al gas como parte de la solución y no parte del problema. No es lo ideal, pero cuando hablamos de transición, todos sabemos nosotros que es el combustible ideal de transición. La energía renovable está creciendo exponencialmente. Están bajando los costos, aumentando las eficiencias, y eso es maravilloso y es admirable, y habla de la creatividad y que tenemos los ingenieros que estamos en la industria de la energía. Pero empezaron desde una base muy, muy baja, y tampoco podemos extrapolar ese crecimiento infinitamente, porque está limitado por las leyes de la naturaleza. Hay un límite al diámetro de las aspas de un molino, por ejemplo, o de la capacidad de una celda fotovoltaica. Los crecimientos tecnológicos están sucediendo rápidamente, pero ese ritmo de crecimiento
no se puede extrapolar al futuro sin pensar también en la ley de los retornos decrecientes. Y como alguien dijo, creo que fue Shell, cuando no hay sol, viento, lluvia, seguimos estando nosotros. Es decir, hasta, como dije, hasta en el escenario más agresivo de carbón cero y el más optimista de la generación y crecimiento de la tecnología renovable para generación y para acumulación, no solamente el gas, sino también el petróleo tienen lugar en esa matriz para el futuro concebible. Ahora, vuelvo al tema de la comunicación. ¿Cómo puede ser que en la psique popular y en la psique política y en los bancos, el gas siga siendo clasificado como en el mismo balde de combustibles fósiles, ¿no? Como el carbón y hasta el petróleo? El gas es una tecnología madura, es limpio, es accesible, es seguro, es confiable y, como dije, nos da una base estable para la generación y también es el input para el hidrógeno azul. Otra vez, a lo mejor no hemos sido capaces de comunicarlo. Pero al mismo tiempo, como contrapartida, los productores de gas tienen que enfocarse también en reducir su huella de carbón, minimizar sus pérdidas de venteos, y pérdidas y venteos a través de la cadena de valor. Las instituciones necesitan transparencia de las empresas. Si las empresas son transparentes y si muestran los riesgos, exhiben sus riesgos, van a tener más facilidad para acceder al financiamiento. Y volviendo a la pregunta anterior, yo creo que se ve un poquito de más apertura al financiamiento cuando uno compensa las emisiones, etcétera. Sí, para ver, hay una retracción general, pero también se ven los casos en particular. Ahora, pasando a tu segunda pregunta, que es la integración en Latinoamérica del gas. Bueno, cuando a Gandhi le preguntaron qué pensaba sobre la civilización occidental, él respondió que sería una excelente idea. De la misma manera, la integración gasífera del cono sur, del cono norte, y si soñamos a lo grande, eventualmente entre los dos conos, sería algo magnífico. Pero tiene muchos retos. No soy muy optimista. A la falta de infraestructura suficiente y al costo que implicaría construirla, se suman la falta de concertación de políticas energéticas entre países y hasta la falta de políticas energéticas consistentes, internas, en algunos países, que a veces quedan a la merced de los vaivenes electorales entre opuestos ideológicos, que estamos viendo ahora. Es decir, estamos en una época de polarización a nivel global y a nivel regional también, y países que tenían una cierta estabilidad institucional y tenían alternancia política entre dos centros, dos partidos centristas, ahora se han polarizado. Y aparte hay otro problema para la contraintegración, que a veces hay cicatrices por conflictos históricos. Entonces, en Latinoamérica tenemos abundantes recursos, por ejemplo, en Vaca Muerta, en Perú, en Bolivia, en el offshore venezolano y también parece que en el offshore colombiano. Teóricamente, la monetización se debería ver facilitada por las presiones de la demanda, como el gas como combustible de transición. Eso invitaría a construir más infraestructura para el midstream, para llevar el gas de los campos al puerto, infraestructura en el puerto para GNL transoceánico y también el GNL de baja escala, que no olvidemos que atiende a recursos gasíferos desconectados de los grandes mercados o atienden a mercados que no están alcanzados por los gasoductos. Eso en teoría. Enfoquémonos en el cono sur, que es lo que me preguntaste más específicamente. Bueno, en el cono sur ya hay un cierto nivel de infraestructura, de integración, pero podría ser más eficiente. ¿Cuáles son los síntomas de la poca integración? Por ejemplo, que Bolivia no exporte gas a Chile, que Perú exporte GNL a tierras lejanas y Chile lo importe de tierras lejanas,
cuando está un país al lado del otro, que se hayan violado contratos de suministro entre países vecinos. Entonces, por ejemplo, la oportunidad, Chile se está destetando del carbón, por lo que además de sus esfuerzos de energía renovable necesita gas. Lo que nosotros observamos es que las empresas quieren hacer el esfuerzo por lograr la integración, pero los que hay que convencer es a los gobiernos para que tomen la decisión política. Eso es obvio porque varias de nuestras empresas asociadas quieren aumentar su producción y nos preguntan, nos piden que trabajemos en el tema, porque quieren exportar sus excedentes, naturalmente, primero a la región, a precios mucho más modestos que los que tendrían que pagar si tienen que comprar el GNL Spot. Entonces, han decidido ofrecer precios razonables, ¿no? Que compitan muy favorablemente con importar GNL a la región. Y bueno, en ese aspecto en Arpel estamos empecinados en tratar de ayudarlas y fomentar el diálogo entre oferta y demanda con agencias reguladoras y con ministerios. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Ahí no sé si queda alguna pregunta de Luciano, ¿tenías alguna pregunta adicional? Voy a aprovechar que Carlos volvió a tocar un tema que bueno, como ustedes saben, me interesa bastante volver a tocarlo también, y es volviendo a la cuestión esta vinculada con los riesgos, antes de que respondieras la cuestión de la integración para el caso particular del Cono Sur. Está comenzando a acelerarse la cuestión vinculada con solicitarle a las compañías, no solamente a las instituciones financieras, sino también a otras que tienen sus portfolios de alguna forma bastante expuestos a la regulación vinculada con el cambio climático. Algo que comenzó como una serie de recomendaciones por parte de la TCFD, sobre cuál es la exposición que tienen las compañías a este tipo de regulaciones. Luego el G7 y el G20 comenzaron a escalar las declaraciones, de alguna forma prefigurando una obligatoriedad de realizar algunas de las divulgaciones sobre la exposición que antes eran optativas, y ahora hace poco la SEC propuso una recomendación sobre la divulgación estandarizada de estos riesgos. ¿Cómo ven la eventual obligatoriedad de aplicar un estándar para divulgar estos riesgos de transición por parte de las compañías, en este caso de las de oil and gas, pero posiblemente también de otras que tienen alta exposición a este tipo de cuestiones? ¿Facilita, dificulta el manejo de los riesgos? ¿De alguna forma ayuda a extender lo digo en inglés, el awareness sobre la cuestión en algunos espacios que antes lo preferían ignorarlo? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo no lo vemos tan dramático, ¿no? Lo vemos como una ayuda a confrontar los riesgos, por más que a priori suene antipático porque suena como una imposición, ¿no? Pero de la misma manera, los reguladores siempre han puesto imposiciones que fueron útiles. Por ejemplo, la calidad de la reserva. Y estandarizar la forma que reportan las compañías. Nosotros, desde hace 20 años que venimos atendiendo los desafíos del cambio climático, y ahora empezamos a hablar no de cambio climático, sino de transiciones energéticas. Ya se aceptó el cambio climático. Y ya todos compramos la transición energética y tratamos de contribuir el desarrollo de hojas de ruta para países de la región. Y ya hace 5 años que venimos poniendo un fuerte foco en la adaptación y gestión de riesgos derivados del clima a través de nuestro grupo de cambio climático. A modo de ejemplo, en 2021 tuvimos 5 talleres virtuales con expertos y referentes a nivel mundial para ver las distintas aristas, como la gestión corporativa, los riesgos climáticos, herramientas de identificación y cuantificación, finanzas sostenibles, coordinación multisectorial y las expectativas de las reaseguradoras. Bueno, sorprendentemente, a lo mejor para la generalidad de la gente, las compañías ya estaban trabajando en esto. La armonización de criterios y herramientas para la gestión de los riesgos de clima son importantes porque facilita la incorporación
en las matrices corporativas de riesgo. Es un riesgo que tenemos en todas sus dimensiones. Proporciona un marco común para el reporte. Si por el inversor va a poder comparar manzanas y manzanas. Facilita la articulación público-privada y va a facilitar el acceso a la fuente de financiamiento. Porque no solamente los reguladores lo hacen porque los inversores requieren transparencia y divulgación de los riesgos. Yo, por ejemplo, cuando quiero saber que una empresa que cotiza ADR es lo que verdaderamente piensa sobre los riesgos de su país, leo lo que le reporta al SEC. También afecta la contratación de seguros y reaseguros de nuestros activos, etc. Así que hasta afecta sus costos. Y el riesgo de cambio climático tiene que estar incorporado en los procesos de planeamiento estratégico corporativo. En resumen, consideramos que la aplicación de un estándar o marco común de referencia facilita el manejo de los riesgos de transición por parte de las empresas del sector. Y como dije, muchas de ellas ya vienen trabajando en ello a pesar de no contar con estructuras reglamentarias que se los exigieran. Muchas ya aplican sus competencias de excelencia técnica, reduciendo su huella de carbono, evitando venteos y pérdidas, compensando sus emisiones plantando árboles, etc. Entonces, vemos a la iniciativa como algo positivo, pero, ya de que viene el pero, como con toda regulación, se tiene que aplicar bien. Es decir, tiene que ser bien aplicada porque uno siempre alude a las buenas intenciones, pero sigue siempre vigente la ley de las consecuencias no intencionadas. Se me ocurre uno, por ejemplo, imaginándome, si una empresa opta por deshacerse rápidamente de sus activos más sucios o contaminantes, eso le sirve para mejorar su imagen, satisfacer un estándar o mejorar su scorecard, pero eso nada le sirve al planeta si lo transfiere un operador que no está alcanzado por el SEC, que por eso tiene bajo escrutinio social, porque es privado o porque no vende productos al público, y sí, a lo mejor tiene estándares excelentes, pero a lo mejor no. ¿Qué pasa si no tiene mejores estándares ambientales? Es decir, resolvió su problema la empresa que cotiza en Estados Unidos, pero no se resolvió el problema a nivel contaminación. A lo mejor. Clarísimo, una especie de fuga de carbono entre compañías. Sí, claro. Sí, transfiriendo una transferencia de riesgo. Excelente. Bueno, quiero agradecerles muchísimo a Carlos Garibaldi por la oportunidad de conversar con él. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Me permito hacer un muy breve resumen de lo conversado. En primer lugar, creo que Carlos nos hizo ver que la miopía no paga, que es muy importante mantener las inversiones en el sector de petróleo y gas. Me llama mucho la atención el dato que da de 400 mil millones de dólares solamente son necesarios para mantener la producción y sin embargo pareciera que siempre vivimos en un ciclo de boom and bust con la inversión. Ese es un elemento. Me llama mucho la atención y que Arpel pues ve desde una perspectiva muy positiva cómo el petróleo y el gas no son excluyentes con respecto a la transición, sino que más bien forman parte de la transición, son complementarios para la transición y se están embarcando en esta transición. Eso me parece muy, muy interesante. Me llama muchísimo la atención la observación que hace también sobre la dimensión política y la dimensión social de los problemas que estamos discutiendo, sobre todo en una región como América Latina. La dimensión social no puede obviarse, es de grandísima importancia. El escrutinio social al que están expuestas las distintas compañías, así como la responsabilidad social que va mucho más allá del término limitante que se tiene, sino es la contribución fiscal que tienen muchas de estas compañías para el gasto social en la región de gran importancia. Hace mención también a los posibles activos varados que existen por allí a lo largo y ancho de toda
en la América Latina, los posibles activos varados, y a cómo, por ejemplo, un mayor diálogo, una mejor comunicación, una mayor integración, un mejor entendimiento pudiese contribuir a incrementar el rol de petróleo y gas, del sector petróleo y gas, como elemento coadyuvante y no limitante a la transición energética. Con esto nos despedimos, agradecemos muchísimo la participación del día de hoy, a la audiencia por escucharnos. Esto fue otro episodio de Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Hasta luego.